Cuando dije con el corazón lleno de alegría, «Hija, estoy tan feliz por tu boda mañana», mi hija se quedó callada y mi yerno rió. La boda se celebró hace una semana. El dinero que había donado para la celebración de sus sueños desapareció en sus bolsillos. Una semana después regresaron suplicando perdón y les dije fríamente, «Fuera de aquí». Estaban destrozados. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están. El asado duró 10 minutos más. Lo revisé por la ventana del horno. Observé los jugos que se acumulaban alrededor de las zanahorias y las papas, y luego volví a mirar el reloj. 7:15. Alma dijo que llegarían a las 7. Ajusté las copas de vino en la mesa una vez más, asegurándome de que todo estuviera en su sitio. 3 cubiertos. Servilletas blancas que había planchado yo misma esa tarde. Los platos buenos, los que María y yo recibimos para nuestro 20º aniversario. Qué extraño que ahora solo salieran para ocasiones especiales. Y esto era lo más especial que podía haber. Mañana mi hija se casaría con Theodore Caldwell y la acompañaría al altar en el jardín botánico del desierto. $45,000 por esa boda. Valió cada centavo verla feliz. Los faros de un coche iluminaron el escaparate. Por fin, ya estaba en la puerta cuando aparecieron por el sendero. Elma estaba preciosa con un vestido color crema, el pelo oscuro recogido, pero algo en su postura no le sentaba bien. No me miraba directamente. Mantenía la vista fija en mi hombro izquierdo. «Pasa, pasa». Abrí la puerta de par en par, extendiendo la mano para abrazarla. Me dejó, pero permaneció rígida. Mal tráfico en la 101. No demasiado. La voz de Theodore llegó detrás de ella. Pasó junto a nosotros y entró en mi sala como si fuera el dueño del lugar, con las manos en los bolsillos y la camisa de seda iluminada por la luz. Nunca me gustó cómo se comportaba. Demasiado tranquilo, demasiado seguro de sí mismo, sin ningún respaldo. «La cena está casi lista», dije cerrando la puerta. Quería que tuviéramos este tiempo juntos antes de que mañana se vuelva una locura. Ya sabes cómo son las bodas. Una vez que empiezan, apenas tienes un momento para respirar. Elma finalmente me miró a los ojos, solo por un segundo. Lo que vi allí me revolvió el estómago. «Papá, la boda fue hace una semana, Sylvester». Theodore se examinó las uñas, con la misma naturalidad con la que hablaba del tiempo. «Una pequeña ceremonia privada en Sedona. Decidimos mantenerla íntima. Solo nosotros dos y un oficiante». Sus palabras me impactaron como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Mi mano seguía en el pomo de la puerta. No podía soltarlo. «¿Qué dijiste?» El martes pasado, revisó la pantalla de su teléfono y buscó información. «Una hermosa ceremonia al atardecer en Cathedral Rock. Muy espiritual, mucho mejor que un evento multitudinario con 100 personas que apenas conocemos. Pero yo...» Mi voz sonaba lejana, como si alguien más la estuviera usando. «Te di $45,000 para la boda de mañana». Elma giró el anillo en su mano izquierda. Anillo nuevo. Banda de oro con pequeños diamantes. ¿Cuándo lo recibió? ¿Cómo no lo vi? Tomamos decisiones diferentes con los fondos. Theodore finalmente me miró, y sus ojos no reflejaban nada. Ni calidez, ni disculpa, ni siquiera la decencia de la incomodidad. «Mejor usa el dinero para nuestra luna de miel en Maui. 3 semanas en el Grand Wa. Una mejor inversión para nuestro futuro juntos, si lo piensas. Estamos construyendo nuestra propia vida. Hora de ser independientes». «¿Independientes?» La palabra me supo amarga. Mis manos encontraron el respaldo de la silla del comedor más cercana. La agarré con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Tenía 63 años y había aprendido a controlar mi temperamento trabajando en coches. Cuando un motor te da la lata, enfadarse no sirve de nada. Manos firmes, mente despejada. Pero la compostura de mi mecánico se estaba quebrando. «Te gastaste mi dinero. Dinero que te di para una boda a la que debía asistir durante mis vacaciones. Papá, solo queríamos algo pequeño». La voz de Elma salió débil, insegura. Seguía sin sostenerme la mirada. «Solo nosotras. Algo sencillo y significativo. ¿Entiendes? No queríamos tanta presión ni expectativas». Presión. Oí que mi voz se apagaba, más fría. «Te he estado llamando todas las semanas para los últimos detalles. Me dejaste creer». Ambos me dejaron creer. «Pensamos decírtelo esta noche». Theodore se encogió de hombros. «De hecho,
Se encogió de hombros como si hubiera olvidado comprar leche en la tienda. Pensé que cenaríamos. Explícame la situación. Estás exagerando. El temporizador del horno empezó a sonar en la cocina. Ninguno de nosotros se movió. ¡Fuera! Elma parpadeó. Papá, sal de mi casa. Solté la silla y me enderecé. Miré directamente a Theodore. Su sonrisa burlona se desvaneció por un instante. Bien, los dos. Ahora estás siendo irrazonable. La voz de Theodore adquirió un tono condescendiente. Volveremos cuando te hayas calmado, viejo. Te daré tiempo para procesarlo. Ya lo he procesado. Pasé junto a ellos y abrí la puerta principal. El calor de la tarde de julio entró a raudales, denso y sofocante. «Vete». Elma se adelantó corriendo hacia la puerta cabizbajo. Se detuvo en el umbral y abrió la boca como si quisiera decir algo. Esperé. Cerró la boca y salió. Theodore se tomó su tiempo, revisando su teléfono de nuevo mientras caminaba hacia mí. «Esto es infantil, Sylvester. Ahora somos familia. Ya lo superarás». No dije nada. Me quedé ahí parado, sujetando la puerta hasta que finalmente entró. Los vi subir al Tesla de Theodore. Vi cómo se encendían los faros. Los vi salir de mi entrada y desaparecer calle abajo. Luego cerré la puerta con llave. El cerrojo al cerrarse sonó muy fuerte en el repentino silencio. La mesa del comedor aún tenía 3 cubiertos. El vino que había abierto para aspirar seguía intacto. En la cocina, el temporizador del horno seguía sonando insistentemente. Pasé junto a todo hacia mi despacho en la parte trasera de la casa, dejando que el asado se quemara. El cajón inferior del archivador se atascó como siempre. Le di el tirón de práctica para soltarlo y saqué la carpeta de acordeón con el número Alma Financial. La lámpara de mi escritorio proyectaba un pequeño círculo de luz en la oscura oficina. No me había molestado en encender la lámpara del techo. No la necesitaba. La carpeta lo contenía todo. Cada extracto bancario, cada cheque cancelado, cada confirmación de transferencia bancaria de los últimos 15 años. Los extendí sobre mi escritorio en orden cronológico aproximado y luego encendí la computadora. El brillo de la pantalla me lastimó los ojos por un momento antes de que se acostumbraran. Primero la matrícula universitaria, Arizona State, 4 años. Saqué los extractos de la oficina de Versar. Las confirmaciones de pago del semestre. 28,000 para la matrícula estatal, alojamiento y comida, libros y útiles. El programa de estudios en el extranjero en España durante su penúltimo año, que solo eran 12,000, un total de 120,000 más o menos. Abrí una hoja de cálculo y empecé a introducir números. Después de graduarme, llegó el sueño de una startup. Elma quería fundar una consultora de marketing. Estaba tan emocionada por teléfono, hablando rápido sobre estrategias de redes sociales y posicionamiento de marca. Fui a su apartamento en Tempe y me senté en la pequeña mesa de la cocina mientras me mostraba el plan de negocios en su portátil. Un documento de aspecto profesional, con gráficos y proyecciones. Necesitaba 80,000 para gastos operativos mientras ampliaba su cartera de clientes. El negocio duró 14 meses. Encontré el recibo de la transferencia bancaria con fecha de marzo de 2019. 80,000 directamente de mi cuenta de empresa a la suya. Encontré el mensaje de texto de disculpa de octubre de 2020. Papá, voy a cerrar la empresa. El mercado es demasiado competitivo. Te quiero. Gracias por creer en mí. Lo anoté en la hoja de cálculo. Columna para la fecha, columna para el importe, columna para el propósito. Luego vino el Audi. Me había llamado un sábado por la mañana hacía 2 años. Su viejo Honda se había estropeado. La transmisión no funcionaba. No valía la pena arreglarlo. ¿Podría ayudarla con la entrada? Solo lo suficiente para conseguirle algo confiable. La acompañé al concesionario y la vi enamorarse del A4 plateado. Firmé como cocompradora cuando su crédito no pudo con él. Financiado por $35,000 a través de Chase. Desde entonces he hecho todos los pagos. Las cifras seguían sumando. Asistencia para el alquiler, $2,200 al mes durante 3 años. Se mudó a una casa mejor en Scottsdale después de que Theodore llegara. Dijo que era importante para su imagen profesional. Le había pagado discretamente a su casero. Transferencia automática, el primer día de cada mes. $20 plus 80 plus 35, murmuré, buscando mi calculadora.
Mi café se había enfriado en la taza, pero le di un sorbo de todos modos. Sabía a óxido. Esos son 235,000 más 79,000 de alquiler, tú 14. Luego el fondo para la boda, 45,000. Transferido a la cuenta de Elma hace 6 semanas. Dinero con el que compré billetes de primera clase a Hawái y 3 semanas en un resort que no podía pronunciar. Inicié sesión en mi banca en línea. Abrí la cuenta conjunta, la que abrí el año pasado después de que Elma mencionara que le preocupaban las emergencias. ¿Qué pasa si pasa algo y necesito dinero rápido? Papá, ¿podríamos tener una cuenta compartida solo por seguridad? Tenía sentido en ese momento. Mi hija necesitaba seguridad. ¿Qué padre no la proporcionaría? Saldo actual, 67,412 euros. Hice clic en el historial de transacciones y comencé a desplazarme. 15 de mayo. Retiro, $5,000. Notación comercial TC. 22 de mayo. Retiro, 8,000. Notación comercial TC. 3 de junio. Retiro, $6,500. Negocio de notación TCT-TC. Theodore Caldwell. Mis manos dejaron de mover el ratón. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo la luz azul se reflejaba en mis gafas de leer. Todos los retiros desde abril llevaban esas iniciales, algunas más pequeñas. 1,500 aquí, 2,000 allá, otras más grandes, la más grande. 12,000 el 28 de junio. Revisé 3 meses de historial y comencé a sumar las extracciones de Theodore de la cuenta a la que tenía acceso mi hija, la cuenta que había financiado para su seguridad. $43,000 perdidos, canalizados a través de Alma a los bolsillos de Theodore. Papá, Theodore tiene una increíble oportunidad de inversión inmobiliaria. Su voz resonó en mi memoria, brillante y esperanzadora. Esa llamada de abril. Podrías transferir fondos a la cuenta solo hasta que se cobrara su comisión. 2 semanas como máximo. 2 semanas se habían convertido en 4 meses de drenaje sistemático. Revisé más archivos. Todos los documentos contaban la misma historia. Todos los correos electrónicos que había guardado. Papá, siempre dijiste que apoyarías mis sueños. Papá, te prometo que esta vez será diferente. Papá, te lo pagaré cuando la situación se estabilice. Mi bloc de notas estaba en blanco junto al teclado. Tomé un bolígrafo y empecé a escribir. Nada de emociones, nada de ira. Solo hechos, categorías y totales. Educación, 120,000. Negocios. Inversión, 80 wheels. Vehículo, 35,000 lis. Vivienda, 7,200. Fondo de boda, 45,000 de la cuenta conjunta retirados por TC. 43,000. Regalos médicos varios para viajes, 9,800. Total, 412,000 o 412,000. Me recosté en la silla, me quité las gafas y me froté los ojos con las palmas de las manos. Solo por una vez me dejé llevar por todo el peso de la traición, la manipulación calculada. Mi hija, mi única hija, la niñita que crié sola tras la muerte de María, me había vaciado como el óxido corroyendo el chasis de un coche. Entonces me volví a poner las gafas y volví a coger el bolígrafo. El mecánico que llevo dentro lo comprendió. Cuando algo se rompe sin remedio, no sigues invirtiendo dinero en ello. Hay que reducir las pérdidas. Salvas lo que se puede salvar y dejas ir el resto. Nueva página en el blog. Encabezado. Acciones a tomar. Cerrar cuenta conjunta. Lunes por la mañana. Eliminar el acceso de Elma a Wells Fargo el lunes por la mañana. Cancelar el pago automático de la renta el lunes. Revisar, programar con el abogado esta semana. Eliminar a Elma como beneficiaria. Seguro de vida, cuentas de jubilación. Sucesión empresarial. Llamé a Martin Ashford Ramsey, especialista en planificación patrimonial. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí Abogados de sucesiones en Phoenix, Arizona. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla. Empecé a navegar, a leer reseñas, a verificar credenciales, y abrí otra pestaña para abogados de fideicomisos y otra para especialistas en protección de activos. Mi historial de navegación aumentó. Cómo desheredar legalmente a un hijo adulto en Arizona. Requisitos de un fideicomiso revocable. Protegiendo los activos de la empresa de las reclamaciones familiares. El reloj en la esquina de mi pantalla marcaba la hora. No estaba cansado. Mi mente trabajaba con una claridad que no había sentido en años.
Cada pensamiento encajaba como una llave dinamométrica, perfectamente calibrada. Otra página en el blog de notas. Empecé a buscar nombres en los resultados de búsqueda. Despachos especializados en derecho de familia, planificación patrimonial y protección de activos. Junto a cada nombre, escribí la hora de cita más temprana que anunciaban sus sitios web. Mi teléfono estaba apagado sobre el escritorio. Ni una sola llamada de Alma, ni un mensaje de disculpa, ni un papá, ¿podemos hablar? Había tomado su decisión. Había elegido a Theodore, había elegido el dinero, había decidido dejar que su padre creyera en una boda que nunca se celebró, mientras ella vaciaba sus cuentas a sus espaldas. Abrí mi correo electrónico, empecé a redactar borradores, asuntos que terminaba por la mañana, al comenzar el horario laboral, solicitud de cierre de cuenta conjunta, formularios de cambio de beneficiario, consulta urgente sobre planificación patrimonial. A través de la ventana detrás de mi ordenador, el cielo había empezado a cambiar de negro a morado oscuro. Amanecía. Phoenix despertando. El banco de Camelback Road abrió a las 8. Tenía 4 horas para ducharme, vestirme y organizar mis documentos. Miré el bloc de notas, las tareas pendientes, las pestañas del navegador que aún brillaban con sitios web de abogados, la hoja de cálculo que mostraba $412,000 en una sola columna, una condenatoria. ¿Quieres independencia? Se lo dije en voz baja a la oficina vacía, a la oscuridad, a mi hija, que no estaba allí para oírlo. Lo tendrás. Guardé la hoja de cálculo como prueba, Excels, y comencé a crear una nueva carpeta en mi escritorio. Era hora de tratar esto como cualquier otro problema de negocios. Metódico, estratégico, sin emoción, solo ejecución. La cena intacta seguía en la mesa del comedor. Podía olerla desde allí, el asado ahora frío y cuajado. Ya me ocuparía de ello más tarde. Ahora mismo tenía trabajo que hacer. El agua de la ducha salía tan caliente que picaba. Me quedé debajo hasta que el vapor llenó el baño, hasta que la tensión en mis hombros empezó a disminuir. A través de la ventana esmerilada, la luz del amanecer se asomaba sobre el desierto. El domingo por la mañana, la mayoría de la gente dormiría hasta tarde. Tenía asuntos que atender. Me fui, vestida con la ropa que había preparado la noche anterior. Pantalones grises planchados, camisa blanca abotonada y el cinturón de cuero que María me compró hace 15 años. Cuando estás a punto de destrozar la vida de alguien, te vistes para ello. La mesa del comedor aún contenía el desastre de la noche anterior. Asado congelado, patatas frías, el vino que nunca había abierto. Lo tiré todo a la bolsa de basura, escuchando el golpe seco de la comida desperdiciada al caer al fondo. Metí los platos bajo el agua, llené el lavavajillas. Cada movimiento parecía borrar la evidencia de un crimen que no había cometido. Mi reloj marcaba las 7:42. El Wells Fargo de Camelback Road abría a las 8. Serví café en mi termo, agarré mi billetera y las llaves, la carpeta de documentos bancarios. Los clientes esperaban sentados junto a la puerta, donde lo había dejado a las 4:00 a.m. Todo organizado, números de cuenta, extractos, la lista de pagos automáticos que necesitaba cancelar. El tráfico era fluido hacia el norte por la avenida central. No encendí la radio. Mi mente ya estaba repasando la conversación que tendría con el especialista bancario. Una solicitud clara, sin explicaciones emocionales, solo negocios. El estacionamiento del banco estaba vacío, salvo por los vehículos de los empleados. Llegué a las 7:58 y vi por el parabrisas cómo una mujer con blazer azul abría las puertas delanteras. Para cuando crucé el aparcamiento, ya había dado la vuelta a un cartel para abrir. Buenos días. Su etiqueta decía, Jennifer 30 y tantos, sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito cerrar una cuenta conjunta, transferir todo a una nueva cuenta, solo a mi nombre. Eliminar a todos los titulares secundarios. Sus dedos se movían por el teclado. Por supuesto. Permítame revisar sus cuentas, señor Pérez. Sylvester Pérez. Estudió la pantalla y pasó varias páginas. Veo que tiene una cuenta de ahorros conjunta con Elma Pérez Caldwell. Esa es la cuenta que desea cerrar. Correcto. Y desea transferir el saldo completo a una nueva cuenta individual. El saldo actual es de $67,400. Sí, hoy. Algo cambió en su expresión.
Quizás reconoció que no se trataba de un mantenimiento rutinario de la cuenta, pero su voz se mantuvo neutral. Necesito verificar su identidad y obtener algunas firmas. Esto tomará unos 20 minutos. ¿Le invito a un café mientras hacemos el papeleo? Estoy bien. Imprimió los formularios y los deslizó uno por uno sobre el escritorio. Autorización de cierre de cuenta conjunta, solicitud de cuenta nueva, solicitud de transferencia. Firmé cada uno sin dudarlo, con letra firme. Señor Pérez, también veo varios pagos automáticos vinculados a sus cuentas. ¿Desea que los transfiera a la nueva cuenta o los cancele? Todos. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Todos los pagos automáticos. Déjame ver la lista completa. Inclinó la pantalla para que pudiera ver. Hay una transferencia de alquiler mensual de $2,200, un pago de seguro de auto de $340 y un pago automático con tarjeta de crédito de $500. ¿Quieres que cancele estos también? Todos y cada uno. Con efecto inmediato. Entendido, sigo escribiendo. Estas cancelaciones se procesarán al final del día hábil de hoy. El cierre de la cuenta se completará en 24 horas, pero los fondos estarán disponibles en su nueva cuenta esta tarde. Eso funciona. Imprimió una página de confirmación final y marcó con un círculo el número de la nueva cuenta. Listo, señor Pérez. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Eso es todo, gracias. Afuera el calor de Phoenix ya arreciaba. Me senté en mi camioneta un momento. La carpeta de documentos bancarios en el asiento del copiloto ya tenía las fechas de procesamiento y los números de confirmación. Primera mudanza completada. El despacho de abogados de Martin Ashford estaba a 15 minutos en una casa victoriana reformada en la calle Tercera. Lo había usado para contratos comerciales y contratos de arrendamiento durante la última década. Un abogado competente y discreto. Aparqué bajo un árbol de jacaranda y subí las escaleras de la entrada. La recepcionista me reconoció de inmediato. «Señor Pérez, ¿tiene cita esta mañana?» «No, pero necesito ver a Martin. Es urgente». Miró la pantalla de su ordenador, cogió el teléfono y murmuró algo que no pude oír. «Está terminando con otro cliente. Puede atenderlo en unos 10 minutos si prefiere esperar». «Esperaré». Me senté en una de las sillas de cuero y miré los diplomas enmarcados en la pared. Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona. Colegio de Abogados de Arizona. 23 años de experiencia. La experiencia que necesitaba. Martin salió de su oficina con otro cliente. Le estrechó la mano y se volvió hacia mí. «Sylvester, pasa. ¿Todo bien con las tiendas?» «Las tiendas están bien. Esto es personal». Su oficina tenía estanterías que llegaban del suelo al techo, llenas de volúmenes legales. Señaló la silla frente a su escritorio y se acomodó en la suya. «¿Qué pasa?» «Necesito crear un fideicomiso irrevocable. Todo lo que tengo va a la caridad. Cuando muera, mi hija no recibirá nada». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Martin se recostó y me estudió el rostro. «Sylvester, es una decisión muy importante». «¿Estás seguro?» «Estos fideicomisos no se pueden deshacer una vez ejecutados. Quizás un fideicomiso revocable te daría más flexibilidad si las circunstancias cambian. Irrevocable. Quiero que esté asegurado. No hay forma de cambiarlo. Nadie puede impugnarlo. ¿Puedes hacer eso?» Guardó silencio un buen rato. «¿Y luego puedes contarme qué pasó?» Le di lo esencial. La boda que no fue. Los $45,000 gastados en la luna de miel. La cuenta conjunta vaciada sistemáticamente por Theodore. Décadas de apoyo sin nada que mostrar, salvo cuentas vacías y promesas aún más vacías. Martin tomó notas en su bloc de notas, con una expresión que pasó de la sorpresa a la comprensión. «En Arizona, tienes total libertad para disponer de tu patrimonio como quieras. No hay leyes de dirigibilidad forzada. Pero, Sylvester, los familiares a veces pueden impugnar alegando influencia indebida o capacidad disminuida. Entonces, que sea a prueba de impugnaciones. Por eso te contrato. Puedo hacerlo». Sacó un nuevo formulario de admisión. «Empecemos con tus activos. Mencionaste 3 talleres mecánicos. Pérez Autuare, 3 sucursales en Phoenix. Valor total aproximado, 2,1 millones. Luego está mi casa, que vale unos 580,000. Su bolígrafo garabateó sobre el papel. Cuentas de jubilación seguro de vida, 401K por 400,000.
Póliza de seguro de vida por 250,000. Actualmente, todas tienen a Elma como beneficiaria. Necesito que eso cambie. Lo gestionaremos por separado del fideicomiso. Los cambios en la designación de beneficiarios son sencillos. Levantó la vista. ¿Has pensado en qué organización benéfica quieres que sea la beneficiaria del fideicomiso? Algo relacionado con la formación profesional de mecánicos. Niños que quieren aprender un oficio, pero no pueden pagar la escuela. Te dejo los detalles a ti. Conozco varias fundaciones consolidadas en esa zona. Redactaré el fideicomiso, con una cláusula de propósito benéfico. Tomo más notas. Esto llevará tiempo hacerlo correctamente. Tasaciones de activos, selección de la fundación, preparación de documentos. Estoy considerando un mínimo de 2 a 3 semanas. Lo que sea necesario. Empieza hoy mismo, lo haré. Martin dejó el bolígrafo y me miró a los ojos. Sylvester, tengo que preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? A veces hay desavenencias familiares. Ninguna. Asintió lentamente. Entonces haré que esto sea infalible. Dame 3 semanas. De vuelta en mi camioneta, me senté con el motor en marcha y el aire acondicionado a tope. La carpeta de Martin estaba encima de la carpeta del banco. Mi teléfono estaba en silencio en el portavasos. Ninguna llamada de Elma todavía. Los cambios en la cuenta no le llamarían la atención hasta que intentara acceder al dinero. Salí del estacionamiento y me dirigí a mi tienda insignia en Indian School Road. El domingo solía ser tranquilo, pero Marcus estaría allí atendiendo las llamadas de emergencia. La vida continuaba. El trabajo continuaba. Todo había cambiado, pero nada en mi rutina diaria necesitaba cambiar. Todavía no, al menos. La transmisión de la F-150 llevaba chirriando desde el martes. Le había prometido al dueño que la tendría diagnosticada el lunes por la mañana. Ya era lunes por la mañana y estaba acodado en la campana. Tenía las manos manchadas de líquido de transmisión, negras. Este era el trabajo que tenía sentido. Eje de entrada desgastado. Cámbialo. Cojinete de salida destrozado. Cámbialo. Cada problema tenía una solución a la vista. Toca, arregla, no como las familias, no como las hijas que te eliminan de sus vidas mientras te vacían la cartera. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi camisa. Lo ignoré. Ajusté el conector de la transmisión, revisé la alineación una vez más. El teléfono vibró otra vez y otra vez. Me limpié las manos con un trapo rojo. Saqué el teléfono. El nombre de Elma llenó la pantalla. 7 llamadas perdidas. Lo miré fijamente. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Lo dejé sonar una vez más. 2. Entonces respondí: «Papá, ¿qué pasa?». Su voz sonó cortante, irritada, sin disculpas, sin remordimientos, sino molesta. Intenté usar la tarjeta y dice que la cuenta está cerrada. ¿Hay algún error? ¿Puedes llamar al banco? No hay ningún error, Elma. Silencio. Entonces, ¿cómo que no hay error? Papá, necesito esa cuenta. Probé en 3 cajeros diferentes. Cerré la cuenta. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué hiciste eso sin decirme nada? Dejé la llave inglesa que tenía en la mano. Miré la transmisión colgada del gato, esperando a que terminara el trabajo. Ya eres adulto, tienes 34 años y estás casado. Es hora de ser independiente. ¿De qué hablas? No puedes solo, papá, el alquiler vence hoy. No tenemos suficiente en nuestra cuenta para cubrir todo este mes. Siempre ayudaste con... Teníamos un acuerdo. Teníamos muchos acuerdos. Arreglaste tu boda sin mí. Estoy arreglando mis finanzas sin ti. Me parece justo. Papá, por favor, no hagas esto. Sé que estás molesto por la boda, pero... Su voz se quebró. Ahora las lágrimas comenzaron justo a tiempo. Esto es demasiado. Me estás castigando por... Dame ese teléfono. La voz de Theodore distante, luego repentinamente cercana. Escucha, viejo. No puedes separarte de tu hija así. Te demandaremos por maltrato financiero a personas mayores, pero a la inversa. Teníamos una expectativa razonable de recibir apoyo continuo. Mi abogado dice que tenemos motivos. Tenías una expectativa razonable de asistir a tu propia boda. La vida está llena de decepciones. Terminé la llamada. Puse el teléfono boca abajo en mi mesa de trabajo. Tomé mi llave inglesa y volví a la transmisión. Sonó 3 veces más durante la siguiente hora. No lo miré. Al mediodía, mi teléfono tenía 14 llamadas perdidas. Mensajes de voz amontonándose
y mensajes de texto apareciendo uno tras otro. Terminé con la F-150. Me cambié a una Honda con un problema en la correa de distribución. Dejé que Marcus se encargara de las llamadas de los clientes y me concentré en el trabajo. Alrededor de las 6, por fin escuché los mensajes de voz. La voz de Elma va pasando del enojo a la desesperación. «Papá, por favor, llámame. Podemos solucionarlo. Lo siento». «Bueno, contesta, por favor». La voz de Theodore intenta sonar legalmente autoritaria. «Sylvester, esto es acoso. Cortarle la financiación a tu hija sin previo aviso. Mi abogado dice que tenemos motivos para llevarlo a los tribunales. Llámame para que podamos resolver esto de forma razonable». Ninguno de los dos tenía abogado. Llevaba suficiente tiempo dirigiendo un negocio como para saber cómo sonaban las amenazas legales de verdad. Era una pose. Conduje a casa mientras el sol se ponía naranja y morado sobre el desierto. Me preparé un sándwich, lo comí de pie en la encimera de la cocina, abrí mi portátil en la mesa del comedor y abrí los documentos que Martin me había enviado por correo electrónico esa tarde. Marco fiduciario, formularios de evaluación de activos, opciones de fundación para el beneficiario benéfico. Mi teléfono se encendió de nuevo. Un mensaje de Elma. «Papá, voy para allá. Necesitamos hablar cara a cara». No respondí. Cerré la laptop y la llevé a mi oficina. Me senté en mi escritorio con los papeles de Martin desplegados frente a mí. Empecé a leer el texto fiduciario, tomando notas en los márgenes. Llamaron a la puerta justo después de las 7:30. Fuerte, insistente. «Papá, papá, sé que estás en casa». La voz de Elma llegó hasta la puerta principal. «Tu camioneta está en la entrada. Por favor, abre». Me quedé en la silla de mi oficina, sin moverme de la puerta. Por la ventana, podía ver sus siluetas en mi porche, Elma y Theodore, iluminados por la luz del porche que olvidé apagar. Es ridículo. La voz de Theodore es más alta que la de Elma. ¿Crees que ignorarnos soluciona algo? ¿Crees que puedes simplemente...? Más golpes. El timbre sonó, estridente e insistente. Volvió a sonar. La voz de Elma se alzó. 5 minutos. Es todo lo que pido. 5 minutos para hablar, por favor. Marqué una cláusula en el documento del fideicomiso que necesitaba aclaración. Tomé nota de preguntarle a Martin sobre los requisitos de supervisión de la fundación. Los golpes continuaban. La voz de Theodore se enfadaba cada vez más, pero ya no entendía las palabras específicas. Solo ruido, solo estática. Se quedaron 1 hora, quizá más. Revisé todo el borrador del fideicomiso y empecé a recopilar preguntas para Martin. Por la ventana vi a Theodore pasearse por mi porche, con el teléfono pegado a la oreja. Alma se sentó en la escalera de mi casa, con la cabeza entre las manos. Finalmente, sus voces se apagaron. Las puertas del coche se cerraron de golpe. El motor arrancó. Esperé a oírlos alejarse antes de levantarme y caminar hacia la puerta. Había un papel arrugado atascado debajo del felpudo. Lo saqué y lo alicé bajo la luz del porche. La letra de Theodore, afilada y furiosa. «Cometes un error. Demandaremos por maltrato financiero a personas mayores y angustia emocional intencional. No nos has dejado otra opción». Debajo, con la letra más redonda de Elma, decía: «Papá, por favor. Te quiero. Siento lo de la boda, pero me asustas. Esto no es propio de ti. ¿Podemos hablar, por favor?» Doblé la nota 1, 2 veces. La llevé al contenedor de reciclaje en mi garaje y la dejé ahí. Mi teléfono sonó al volver a entrar. Elma otra vez. Lo silencié sin mirar la pantalla. Cerré la puerta principal con llave. Revisé la puerta trasera y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. En mi oficina, los documentos del fideicomiso esperaban. Volví a sentarme. Tomé mi bolígrafo y seguí leyendo donde lo había dejado. La casa estaba en silencio ahora. Solo yo, el papeleo y el sonido del aire acondicionado encendiéndose y apagándose. Afuera, Phoenix se instalaba en su noche de verano seca y calurosa, completamente indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus casas dispersas. Trabajé hasta la medianoche, tomando notas, haciendo preguntas, construyendo la fortaleza legal que perduraría mucho después de mi muerte. Cuando por fin me fui a la cama, mi teléfono marcaba 29 llamadas perdidas. Lo enchufé para cargar, lo puse boca abajo en la mesita de noche y cerré los ojos. Al día siguiente, volvería al taller.
Arreglaría más transmisiones, diagnosticaría más problemas eléctricos y mantendría mi negocio funcionando como lo había hecho durante 3 décadas. Alma y Theodore podrían tocar puertas, dejar notas y llamar a abogados que no existían. Tenía trabajo que hacer. La oficina de Martin se veía diferente el sábado por la mañana, más tranquila. No había recepcionista en el mostrador. Solo el abogado y yo revisando los documentos del fideicomiso esparcidos por su mesa de conferencias. Sylvester, para proteger el fideicomiso de cualquier desafío, deberíamos documentar tu apoyo financiero previo, especialmente esa inversión empresarial. Martin golpeó el bloc con el bolígrafo. Tienes registros, cada extracto bancario, cada transferencia bancaria, $80,000 en su startup. Bien, recomiendo contratar a un contable forense para que analice a dónde fue realmente ese dinero. Crea un registro documental intachable si alguien cuestiona tus motivaciones. Me recuesto en la silla. ¿Crees que lo desafiarán? Theodore me da la impresión de ser de los que lo intentan todo. Es mejor tener respuestas antes de que surjan preguntas. El lunes por la tarde, estaba sentado frente a David Chen en una cafetería de la Avenida Central. Gafas de montura metálica de unos 40 y tantos. El tipo de atención al detalle que reconocía en los buenos mecánicos. Ambos sabíamos cómo rastrear los problemas hasta su origen. Señor Pérez, necesito toda la documentación relacionada con la empresa. Documentos de constitución, estados de cuenta, informes de gastos. Sacó una tableta, con el lápiz táctil listo. Rastrearé cada dólar y clasificaré los gastos como costos comerciales legítimos frente a otros usos. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 4 días para un informe completo. Seré minucioso. Deslicé una carpeta sobre la mesa. El plan de negocios que Elma me había enseñado hacía 2 años. Extractos bancarios de la cuenta de la startup que había financiado. Documentos de constitución de la Comisión de Corporaciones de Arizona. Cada papel que demostraba que había creído en su sueño. David abrió la carpeta y hojeó las primeras páginas. Tendré los resultados el miércoles. Los siguientes 3 días se me hicieron pesados. Recorrí los talleres. Cambié la correa serpentina de un Camry. Diagnosticé un cilindro defectuoso en un Jeep Cherokee y supervisé a Marcus mientras reconstruía la transmisión. Trabajo normal, pero mi mente seguía divagando hacia la investigación de David y hacia otra cosa, los sutiles cambios en el trato que me daban. El martes por la mañana, Frank de Desert Parts Supply hizo un comentario extraño mientras pedía pastillas de freno. ¿Todo bien, Sil? Me enteré de que estás pasando por algunos problemas familiares. Mantuve la voz tranquila. Nada que no pueda manejar, claro. Claro, solo quería saber cómo estaba. Pero su tono transmitía algo nuevo. Curiosidad, juicio, es difícil decirlo. El miércoles por la tarde, sonó mi teléfono mientras terminaba papeleo en la oficina de mi tienda. El nombre de David aparecía en la pantalla. Señor Pérez, he completado el análisis. Los resultados son significativos. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. De los 80,000 que invirtió, puedo justificar menos de 8,000 en gastos comerciales legítimos. El resto parece haber financiado gastos personales. Apreté el teléfono con más fuerza. Dame detalles. Hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina, compras en tiendas de diseñadores. He clasificado todo en el informe. También hay un patrón de cargos a nombre de Theodore Caldwell, a pesar de que no figura como socio ni empleado. Envíame todo. El correo electrónico llegó 10 minutos después. Abrí el PDF en mi ordenador y empecé a leer. Diseño web, $200. Tarjetas de presentación, $180. Trabajamos con la membresía un trimestre, $2,400. Subtotal de gastos comerciales legítimos, $790. Y el resto. Gastos personales, línea tras línea, disfrazados con vagas justificaciones comerciales, $4,900. Vestimenta profesional de Neiman Marcus, $2,800. Reunión con clientes en Montage Laguna Beach, $650. Cena de negocios en Dominic Steakhouse. La cena de negocios fue para 2 personas, un miércoles por la noche en julio. La startup de Elma no tenía clientes en ese momento. Lo supe porque me dijo que aún estaba construyendo su cartera. El nombre de Theodore aparecía en docenas de transacciones.
gastos de hotel en Las Vegas y San Diego, membresías premium en el gimnasio Lifetime Fitness, un 13º cargo de $100 de Tyson en una tienda de relojes de lujo con la anotación accesorios profesionales. $102,000 perdidos, no para construir un negocio, sino para financiar un estilo de vida. Imprimí el informe, lo guardé en una carpeta y lo dejé en mi escritorio junto a los documentos del fideicomiso. Pruebas, hechos, cifras indiscutibles. Esa noche asistí a la reunión de la Asociación de Reparación de Automóviles del área metropolitana de Phoenix, en la sala de conferencias de un hotel cerca de Sky Harbor. Llevaba 20 años formando parte de este grupo. Reuniones mensuales para hablar sobre los desafíos de la industria, cambios regulatorios y mejores prácticas. Conocía a todos, pero esa noche me sentí diferente. Entré y la conversación cerca de la puerta se detuvo. Se reanudó demasiado tarde. Jerry Patterson me hizo un gesto con la cabeza, pero no se acercó como solía hacerlo. Linda Chen, sin parentesco con David, estaba hablando con un grupo junto a la cafetería y me miró de reojo para luego retomar rápidamente su conversación. Robert Mendoza finalmente se me acercó durante el descanso. Abrimos nuestras primeras tiendas el mismo año. Nos ayudamos mutuamente en el proceso de aprendizaje. Compartimos contactos con proveedores y consejos empresariales durante 2 décadas. En fin, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Necesito preguntarte la verdad. Mantuvo la voz baja. ¿Qué pasa con Elma? Estoy oyendo historias que no te suenan. ¿Pero qué estás oyendo? Parecía incómodo. Theodore ha estado en un par de eventos de networking. Dice que dejaste a Elma completamente de hablar, sin previo aviso, sin conversación. Dice que tiene dificultades para pagar el alquiler y que ni siquiera contestas sus llamadas. Está preocupado por su bienestar. Las palabras le cayeron como un puñetazo. No porque dolieran, sino porque pude ver la intención detrás de ellas. Theodore manejando el circuito, generando simpatía, controlando la narrativa antes de que me diera cuenta de que estábamos en una batalla de relaciones públicas. Siempre hay más en una historia que la versión de una sola persona. Mantuve un tono neutral. Estoy tratando un asunto familiar con los límites adecuados. Robert asintió lentamente. Pensé que solo quería escucharlo de ti. Hay gente que no te conoce tan bien. Su voz se fue apagando. Hay gente que cree lo que oye primero. Sí. Me quedé el resto de la reunión, pero no aporté mucho a la discusión. Conduje a casa en la cálida oscuridad de agosto, dándole vueltas al problema. Theodore ya no luchaba solo por dinero. Luchaba por su reputación, su posición social, la influencia que da ser visto como la víctima. De vuelta en mi oficina, abrí mi portátil y creé una nueva carpeta. Registrar el apoyo financiero de Alma. Empecé a crear un cronograma. Cada pago de matrícula, cada cheque de alquiler, cada inversión empresarial, cada promesa de reembolso que se esfumó. El informe de auditoría de David fue a parar a la carpeta, extractos bancarios que mostraban los vaciados de las cuentas conjuntas, intercambios de correos electrónicos donde Elma pedía dinero con justificaciones cada vez más elaboradas. Mi teléfono se iluminó con una notificación, una llamada perdida de un número desconocido, sin buzón de voz. Lo miré un momento y luego volví a mi documentación. Si Theodore quería controlar la narrativa, estaba a punto de descubrir que las historias sin hechos son solo ruido. Y yo tenía todos los hechos. Trabajé hasta pasada la medianoche, organizando, cotejando, construyendo el registro invendible de lo que realmente había sucedido. No la versión emocional que Theodore vendía, ni la historia de víctima que Elmo contaría. Solo números, fechas y documentos indiscutibles. Cuando por fin cerré mi portátil, la carpeta lo contenía todo. Un historial financiero completo de mi relación con mi hija, reducido a hojas de cálculo, extractos bancarios e informes de auditoría. Mañana llamaría a Martin. Teníamos que hablar de lo que venía después. El jueves por la mañana arranqué con las manos dentro del compartimento del motor de un Honda Civic, revisando las bujías. El tercer cilindro no funcionaba bien, probablemente una bobina defectuosa. Mi teléfono sonó desde el banco de trabajo. La voz de Martin se oyó tensa. Sylvester, tenemos un problema. Alma y Theodore han contratado a un abogado. Whitmore & Associates, una firma de categoría media, han enviado una carta de requerimiento. Me enderecé
Me limpié las manos con un trapo que exigía la restauración de la manutención y la garantía de los derechos sucesorios. Afirma que hiciste promesas verbales que crearon una expectativa vinculante. A través del escaparate de mi tienda, vi acercarse al cartero. Un momento. El sobre certificado tenía mi nombre en negrita. Firmé y lo abrí de vuelta a mi oficina. Membrete oficial. 3 páginas de lenguaje legal. Revisé las frases clave. Patrón establecido de apoyo financiero. Confianza razonable. Garantías verbales sobre la planificación patrimonial. Se requiere el restablecimiento inmediato de los pagos mensuales. Martin, lo estoy leyendo ahora. No te preocupes. ¿Puedes venir esta tarde? Digamos a las 13:00. Allí estaré. Fotografié cada página y se las envié a Martin con un mensaje de 2 palabras. Hasta pronto. El resto de la mañana se me hizo interminable. Intenté concentrarme en el Civic, pero mi mente no dejaba de dar vueltas en esa carta. La maniobra de Theodore, presionándome legalmente, intentando obligarme a negociar un acuerdo, probablemente esperando que prefiriera pagarles antes que lidiar con un abogado en los trámites judiciales. No me conocían muy bien. En la oficina de Martin, tenía la carta de demanda en la pantalla ya anotada con notas en rojo. Parecía más divertido que preocupado. Sylvester, ¿de verdad pueden obligarme? No, rotundamente no. Se recostó en su silla. La ley de Arizona es clarísima. Tienes total libertad testifical. Los hijos adultos no tienen derecho a la manutención ni a la herencia. Su abogado lo sabe. Entonces, ¿por qué enviar la carta? Intimidación, esperando que llegues a un acuerdo para evitar problemas o creando un registro documental para ganarse la compasión del público. Abrió un nuevo documento. Estoy redactando una respuesta. Será cortés, firme y legalmente irrefutable. No hay ninguna obligación. No se ofrecerá ningún acuerdo. El fideicomiso continúa según lo previsto. Lo observé escribir, leyendo frases en voz alta de vez en cuando para mi aprobación. El artículo 1041 de los Estatutos Revisados de Arizona otorga absoluta libertad testamentaria. Ninguna doctrina legal de preclusión promisoria se aplica a las conversaciones familiares informales. Señor Pérez no tiene ninguna obligación legal, moral, ni de ningún otro tipo, de brindar apoyo financiero continuo. Perfecto, dije. Los dedos de Martin se detuvieron. Me miró por encima de sus gafas de leer. Legalmente no tienen nada. Pero Sylvester, deberías saberlo. Las batallas legales y las batallas de opinión pública son diferentes. Pueden perder en los tribunales y ganar en la comunidad. No me conformo. No pensé que lo harías. Solo prepárate para que se ensucien de otras maneras. Conduje a casa pensando en su advertencia. Llegué a la entrada antes de que mi teléfono empezara a vibrar. Mensajes de texto de varias personas. Los detuve en un semáforo en rojo de Robert. Aviso. Alma publicó algo en Facebook. Bastante duro. De Linda Chen. Sylvester. Acabo de ver algo en internet. Quería que lo supieras. De Marcus de la tienda. Jefe, quizá quieras revisar las redes sociales. Esperé a llegar a casa para abrir Facebook. No había publicado nada en 2 años. Solo mantenía la cuenta para estar en contacto con parientes lejanos y antiguos clientes. La publicación de Elma estaba arriba de mi muro. La compartió alguien que conocía vagamente. Es difícil escribir esto, pero necesito compartir mi verdad. Mi padre me ha dejado completamente de lado, financiera y emocionalmente, porque me casé. Llevo 34 años siendo su hija, y cuando elegí el amor, él eligió el dinero. Tengo que pagar la renta. Las facturas se acumulan. Y ni siquiera contesta mis llamadas. Sé que los padres no les deben nada legalmente a sus hijos adultos, pero pensé que la familia significaba más que eso. Pensé que yo significaba más que eso. A cualquiera que esté pasando por algo similar, no está solo. Merecemos algo mejor. La publicación llevaba 3 horas publicada. Ya tenía 200 reacciones, 50 comentarios, y se había compartido una docena de veces. Revisé las respuestas. Los padres que usan el dinero para controlar a sus hijos son lo peor. Ánimo. Siempre hay 2 caras, pero ella parece estar realmente dolida. Mi papá hizo lo mismo. Es abuso financiero. Documenta todo. Rezo por ti, cariño. Tu padre se arrepentirá de esto algún día. Expresado con cuidado.
sin mentiras descaradas que pueda señalar, solo enmarcando el contexto. Las cosas que omitió, como la boda secreta, como Theodore vaciando cuentas, como los 72,000 gastados en vacaciones de lujo mientras decía tener un negocio. Puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. No comenté, no le escribí, no me defendí en su sección de comentarios, donde cada palabra sería capturada y usada en mi contra. Los días siguientes le dieron la razón a Martin sobre la opinión pública. El viernes, una clienta de toda la vida llamada Patricia vino a cambiar el aceite. Mientras procesaba su pago me dijo: «Oye, vi algo sobre ti y tu hija en internet. Espero que todo esté bien», con una mirada que indicaba que no estaba segura de que todo estuviera bien. «Asuntos familiares», le dije. «Nada de qué preocuparse». El sábado en el supermercado, una mujer que reconocí vagamente de eventos de networking empresarial me miró, no con hostilidad, sino con juicio, como si ya supiera algo sobre mí. El lunes por la mañana, un colega me envió un mensaje privado. ¿Quieres saber tu opinión sobre lo que pasa en Facebook? Un café en algún momento. Cada interacción fue pequeña, manejable, pero se acumulaba. El lunes por la noche, me sentía como si estuviera caminando por Phoenix con una diana en la espalda, invisible para mí, pero evidente para todos los demás. El martes 12 de agosto, me reuní con Rachel Kim en su oficina del centro. Espacio moderno, distribución eficiente, certificados en la pared para servicios notariales y administración del fideicomiso. Rachel tenía los documentos del fideicomiso organizados en pestañas etiquetadas, con un cronograma en la pantalla de su computadora. Señor Pérez, revisé toda la documentación de Martin. La estructura del fideicomiso es sólida. Revisó cada activo con la rapidez de una práctica. 3 talleres mecánicos valorados en conjunto en 2,1 millones. Propiedad residencial en 580,000. Cuentas de jubilación en 400,000. Seguro de vida en 250,000. Patrimonio total 2,68 millones. Beneficiario: Fundación Arizona Mechanical Skills por establecer. No hay herederos designados. Levantó la vista. Puedo tener los documentos finales listos para la firma el próximo martes 19 de agosto. Rápido. Entiendo que hay cierta urgencia. Su voz se mantuvo profesional, pero sus ojos delatan que había captado la presión. Una vez que firme, el fideicomiso se vuelve irrevocable. Su hija no tendrá derecho legal a ningún activo, presente ni futuro. Bien, eso es exactamente lo que quiero. Me explicó los requisitos de firma, el proceso de notorización y los procedimientos de presentación. Firmé documentos preliminares y la observé organizar todo en un archivo maestro. Faltaban 7 días para que esto fuera permanente. Faltaban 7 días para que las opciones legales de Elma desaparecieran por completo. Mientras caminaba hacia mi camioneta en el estacionamiento, vibró mi teléfono. Otra notificación de Facebook. Alguien había compartido la publicación de Elma en Phoenix Small Business Network, un grupo del que formaba parte desde hacía años. 300 miembros, dueños de tiendas locales, contratistas, proveedores de servicios, todos viendo su historia, su versión. No abrí la aplicación. En cambio, le escribí a Martin: necesito una reunión. Tenemos que pasar a la ofensiva. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mañana, 9:00 am, ven preparado. Me senté en mi camioneta con el motor en marcha y el aire acondicionado a tope para contrarrestar el calor de agosto. A mi alrededor, Phoenix seguía su ritmo habitual. Coches entrando y saliendo del garaje. Gente dirigiéndose a cenar. La ciudad avanzaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Theodore y Elma habían convertido esto de un asunto familiar privado en una campaña pública. Amenazas legales, redes sociales, ataques a la reputación, luchaban en múltiples frentes, intentando encontrar el punto de presión que me hiciera ceder. Mañana descubrirían que la presión funciona en ambos sentidos, y yo tenía algo que ellos desconocían. Salí del estacionamiento y me dirigí a casa. Mañana por la mañana, Martin y yo planearíamos el contraataque. Tenía el informe de auditoría de David, tenía los registros bancarios, tenía pruebas de cada mentira y cada manipulación. 7 días para que el fideicomiso fuera definitivo. 7 días para que se agotaran sus opciones. Solo tenía que aguantar hasta entonces.
La pregunta era si me dejarían. La sala de conferencias de Martin tenía una pizarra llena de notas cuando llegué el miércoles por la mañana. Diagramas de flujo de estrategia, marcadores de cronograma, precedentes legales. La carpeta de cuero bajo el brazo contenía el informe de auditoría de David Chen y una memoria USB con todos los extractos bancarios que había conservado durante 15 años. Sylvester, la campaña de rumores de Theodore te ha dado algo valioso. La gente está prestando atención. Martin señaló la pizarra. Cuando respondas, debes hacerlo con pruebas contundentes. No nos estamos defendiendo. Presentamos hechos que hacen innecesaria la defensa. ¿Qué necesitas exactamente de mí? Todo. Cada pago, cada promesa incumplida, cada solicitud de dinero documentada, correo electrónico, mensaje de texto, registros bancarios. Construimos una cronología que muestra patrones, no incidentes aislados. Pasé los siguientes 4 días en mi computadora de casa explorando el historial digital. Años de correspondencia con Elma, guardados en mi archivo de correo electrónico. Los términos de búsqueda se volvieron dolorosamente familiares. Papá, necesito a papá, ¿podrías? Papá, eres el único. El jueves por la tarde encontré 1 de marzo de 2023. Lo leí en voz alta en mi oficina vacía. Papá, siempre has creído en mí cuando nadie más lo hizo. Este negocio te hará sentir muy orgulloso. Gracias por la fe y la inversión. $80,000. Eso es lo que me cuesta la fe. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, organizándolos por año y categoría. Educación, vivienda, negocios, gastos personales. Cada carpeta contaba una historia de dependencia, de promesas hechas e incumplidas, de gratitud que duró exactamente lo que duró el dinero. El viernes por la tarde hice una llamada que había estado evitando. El servicio de información me conectó con Desert Rose Wedding Planning en Sedona. Soy Mónica Rodríguez. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Rodríguez? Soy Sylvester Pérez, el padre de Alma. Pagué la boda de mi hija en julio, pero estoy conciliando mis cuentas. ¿Podría confirmar el total de la factura? Breve pausa. Luego su voz se volvió más cálida. Ay, señor Pérez, la ceremonia fue preciosa. Permítame abrir el archivo, sí. El total fue de $12,000. Catering para 20 invitados. Oficio de arreglos florales, $12,000. Yo aporté $45,000. ¿Sabes qué pasó con los 33 restantes? Normalmente con depósitos. Si el costo real es menor, le reembolsamos la diferencia a la pareja. Creo que emitimos un cheque a la señora Pérez y al señor Caldwell por el saldo, $33,000. Les reembolsamos. Le agradecí a Mónica profesionalmente. Colgué y abrí los extractos de mi tarjeta de crédito. Descubrí los cargos del resort en Hawái 3 días después de la boda. Grand War Resort, suite premium con vista al mar, tratamientos de spa, alquiler de cabañas privadas en la playa, cenas de lujo, total 33,47. El dinero de mi boda se gastó en su luna de miel mientras yo esperaba en casa, creyendo que la ceremonia aún estaba a un día de distancia. El sábado por la mañana Martin llamó. Mi asistente legal encontró algo que deberías ver. ¿Puedes venir el lunes? El lunes por la tarde en su oficina, extendió informes crediticios sobre su escritorio. Información de acceso legal que tenía derecho a revisar debido a las cuentas que previamente había firmado conjuntamente con Alma. El perfil financiero de Theodore Caldwell. Martin dijo que al destacar las secciones, tenía una deuda de tarjeta de crédito de $14,200, American Express de $11,800, Discover de $8,900, capital de $12,100, $47,000, mucho antes de conocer a Elma. Theodore Caldwell tiene un patrón constante de gustos caros, ingresos insuficientes, deuda creciente. Luego, de repente hace 18 meses, su estrés financiero se alivió un poco. ¿Por qué? Sabía la respuesta. Porque encontró una nueva fuente de ingresos, mi hija y a través de ella yo. Martin sacó otro documento. Fíjate en las fechas de estos cargos. Muchos coinciden con periodos en los que Theodore supuestamente invertía en oportunidades de negocio a través de su cuenta conjunta. Me llevé los informes a casa y los extendí sobre mi escritorio con todo lo demás. Extractos bancarios, correos electrónicos, resultados de auditorías, informes de crédito, facturas de boda. Luego hice una cronología,
Diciembre de 2023. Theodore aparece en las fotos de Facebook de Elma. Enero de 2024. Primer retiro inexplicable de la cuenta conjunta. $4,800 para consultoría empresarial. Marzo de 2024. Invierto $80,000 en la startup de Elma. Abril-julio de 2024. Vaciado constante de la cuenta conjunta. El nombre de Theodore en las transacciones. Los saldos de sus tarjetas de crédito se estabilizaron ligeramente. Julio de 2024. Boda secreta en Sedona. Luna de miel financiada con el dinero de mi boda. No es casualidad, dije a mi oficina vacía. Está organizado. Lo había planeado desde el principio. Identificó a una mujer cuyo padre tenía dinero y un historial de generosidad financiera y la aisló gradualmente. Organizó la exclusión de la boda para cortar mi conexión y maximizar la extracción financiera. Un comportamiento depredador clásico, pero aplicado a relaciones familiares en lugar de estafas con desconocidos. Reuní 3 carpetas de pruebas idénticas. Carpetas azules para los extractos bancarios, verdes para los correos electrónicos, rojas para los registros de inversiones comerciales y amarillas para los gastos de la boda. Cada carpeta tenía un índice, números de página y un resumen cronológico. No era un desahogo emocional, era un informe fiscal. Una carpeta para mí, otra para Martin y una de repuesto en mi caja de seguridad del banco. El lunes por la noche sonó mi teléfono. Martin Sylvester. Recibí una llamada de un colega. Theodore y Elma compraron entradas para el evento de líderes empresariales Gaila el viernes 23. Van a estar allí. Apreté el teléfono con más fuerza. Ese es mi evento. He sido patrocinador durante 15 años. Exactamente. Intentan acorralarte en público. Probablemente te obliguen a una escena de reconciliación donde parezcas el villano si te niegas. Miré las carpetas de pruebas en mi escritorio. Pensé en 3 semanas de rumores, ataques en redes sociales, amenazas legales. Pensé en Theodore difundiendo mentiras mientras yo guardaba silencio. ¿Qué crees que debería hacer? Depende. ¿Estás lista para hacer público todo lo que hemos recopilado? La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba lista? ¿Lista para exponer la traición de mi hija frente a 200 líderes empresariales? ¿Lista para acabar con cualquier posibilidad de reconciliación para siempre? Pensé en la boda que había financiado, pero a la que nunca asistí. La startup que financiaba vacaciones de lujo. La cuenta conjunta vaciada sistemáticamente mientras Theodore fingía invertir en su futuro. La publicación de Facebook que me pintaba como un padre cruel. La carta de demanda amenazando con acciones legales por atreverme a proteger mis propios activos. Sí, dije. Sí, lo soy. Entonces tendremos que coordinarnos con el equipo audiovisual del hotel. Si vas a decir la verdad, asegurémonos de que todos vean las pruebas. Después de colgar, me senté en mi escritorio a mirar las carpetas. Mañana firmaría el fideicomiso, haciendo que la desheredación fuera permanente e irrevocable. El viernes, me enfrentaría a Theodore y Elma en público con mi comunidad como testigo. Querían controlar la narrativa. Estaban a punto de aprender que las historias sin hechos son solo ruido. Y yo tenía todos los hechos. La oficina de Rachel Kim estaba tranquila el martes por la mañana. Solo nosotras dos y sus testigos legales en la mesa de conferencias. El documento del fideicomiso se encontraba en 3 pilas ordenadas. Original en copias, con pestañas marcando las páginas de firmas. Señor Pérez, con estas firmas, el fideicomiso irrevocable de Sylvester Pérez está completamente ejecutado y registrado. Rachel señaló la primera línea de firma con su bolígrafo. Sus bienes quedan permanentemente destinados a la Fundación de Habilidades Mecánicas de Arizona tras su fallecimiento. Uso mi propia pluma fuente, la que María me regaló cuando abrí mi primer taller. Página 1, Constitución del Fideicomiso. Página 2, Lista de bienes. Página 3, Designación de beneficiarios. Página 4, Cláusula de irrevocabilidad. Cada firma fue deliberada. Cada una cortó otro hilo que conectaba a Elma con la obra de mi vida. Rachel aplicó su sello notarial con una fuerte presión. El relieve produjo un satisfactorio ruido sordo, y no hay forma de impugnarlo. En Arizona, con una ejecución correcta, y siempre que estés en tu sano juicio, es infalible. Tu hija no tiene derecho legal a ninguna herencia. Bien, eso es justo lo que quería.
Los siguientes 3 días arrastré. El miércoles llevé mi traje gris oscuro a la tintorería. El jueves por la noche quedé con Martin en una cafetería cerca de su oficina. Última oportunidad, Sylvester. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacer público esto esta noche si surge la oportunidad? Si Theodore intenta hacerme quedar como el villano frente a mi comunidad, sí, estoy listo. Entonces recuerda, solo hechos, nada de ataques emocionales. Que hablen las pruebas. No lo llamen estafador, aunque lo sea. No lo haré, pero diré la verdad. El viernes por la tarde, llegué al Arizona Biltmore Resort a las 6:15. El gran salón de baile resplandecía bajo candelabros de cristal. Rounds vestía manteles blancos. Exhibiciones de subastas silenciosas se alineaban en el perímetro. Paquetes vacacionales, certificados de regalo para restaurantes, recuerdos deportivos. El cartel de patrocinio platino de mi empresa se destacaba. Pérez Autocare, patrocinador de $5,000. Había asistido a esta gala durante 15 años. Conocía la mayoría de las caras. Entendía el ritmo de la velada. Cócteles, cena, discursos, clausura de la subasta silenciosa, baile, networking profesional, vestido como una reunión social. Carlos Mendoza me encontró cerca de las mesas de subasta. Me alegra que hayas venido. No estaba seguro después de leer algunas cosas que circulan en línea aquí en Stein. Dije simplemente que el servicio de cena empezaba a las 7:00, ensalada y luego pollo o salmón. Elegí mi mesa habitual con socios, dueños de tiendas, proveedores y un par de corredores de seguros. Conversamos tranquilamente sobre los cambios en la industria, la próxima temporada de fútbol americano de Phoenix Heat. Alrededor de las 7:30, durante el plato principal, vi entrar a Theodore con un traje caro y a Elma con un vestido de diseñador. Recorrieron el salón como cazadores tras su presa. ¿Me vieron? Intercambiaron palabras. Se sentaron en una mesa del fondo, entradas de última hora, ni de lejos una ubicación privilegiada. Esperaron durante la ensalada y la cena. Sentí su atención como un calor en la nuca, pero no me giré. Llegó el postre. Alce de chocolate. El presentador, una personalidad de la televisión local, terminó de anunciar el cierre de la subasta silenciosa y se alejó del pequeño escenario. Theodore se movió, caminó hacia el escenario, tomó el micrófono de pie y lo golpeó 2 veces. Retroalimentación. Chillido. La sala quedó en silencio. Disculpen la interrupción, pero necesito abordar algo importante. Dejé el tenedor con cuidado. Me limpié las manos con la servilleta y esperé. Muchos de ustedes conocen a Sylvester Pérez como un empresario exitoso, un contribuyente a esta comunidad. Yo lo conozco como mi suegro. La voz de Theodore transmitía una falsa humildad. Su hija, mi esposa Elma, está desconsolada. Hubo un malentendido, un desacuerdo familiar que se descontroló y pido públicamente con humildad que se sane. Sylvester, pase lo que pase, podemos hablar. ¿Podemos encontrar el perdón? Extendió la mano hacia mi mesa. Todas las miradas en el salón se volvieron hacia mí. La trampa se había activado. Refugio y yo somos el padre despiadado. Acepto y valido su narrativa. Me puse de pie lentamente. Me abroché la chaqueta del traje y caminé entre las mesas hacia el escenario. La sala contuvo la respiración. Theodore me pasó el micrófono. No tenía otra opción. Negarse expondría su manipulación. Observé 200 rostros, líderes empresariales, amigos, colegas, personas que habían visto la publicación de Elma en Facebook, escuchado los rumores de Theodore y se preguntaban si era cierto. Gracias por la oportunidad inesperada de abordar esto. Mi voz sonaba tranquila. Theodore mencionó a la familia. Déjame contarte sobre la familia. Unos 34 años de paternidad. Detrás de mí la pantalla de la presentación se encendió. Martin se había coordinado con el equipo audiovisual del hotel. Apareció mi cronología. 1990-2024. Apoyo financiero. Pagué $120,000 por la educación universitaria de mi hija, $80,000 por un negocio que nunca llegó a operar, $35,000 por un coche, $2,200 al mes de alquiler durante 3 años, $45,000 por una boda a la que nunca me invitaron. La pantalla mostraba transferencias bancarias, fechas, importes, cada uno destacado. Si haces las cuentas, son más de $400,000. Ni préstamos ni regalos porque era mi hija y la quería. Tiempo pasado, deliberado.
Hace 3 semanas, me enteré de que la boda que había financiado se había celebrado una semana antes en secreto. Mi hija y su marido gastaron el dinero de la boda en unas vacaciones a Maui. Aparecieron correos electrónicos en la pantalla. Las peticiones de Elma, sus promesas, su gratitud. También aprendí que el negocio en el que invertí nunca funcionó. En cambio, las compras de lujo adineradas, los resultados de la auditoría de David Chen, los resúmenes de categorías, hoteles de lujo, ropa de diseñador, restaurantes de lujo. La sala estaba en completo silencio. Esta semana, firmé un fideicomiso irrevocable. Todo mi patrimonio, 3 negocios automotrices, mi casa, todos mis activos por un total de $2. 68 millones financiarán la formación profesional de aspirantes a mecánicos, jóvenes que quieren aprender un oficio, trabajar con las manos, construir algo real. Hice una pausa, lo medité. Ni un solo dólar va para mi hija. Theodore palideció. Elma, en la mesa del fondo, se cubrió la cara con las manos. Theodore pidió perdón. Esto es lo que creo. La familia se construye con respeto, no solo con sangre, y el respeto requiere honestidad. Mi hija y su esposo no me han respetado ni han sido honestos conmigo, así que he construido un nuevo legado, uno que ayudará a quienes valoran el trabajo duro y la integridad. Dejo el micrófono en su soporte. Gracias por escuchar. Ahora volvamos al motivo por el que estamos aquí esta noche: apoyar a esta comunidad. Los aplausos comenzaron con una sola persona y luego se extendieron. En cuestión de segundos todo el salón estaba de pie aplaudiendo. No era un reconocimiento cortés, era un aplauso genuino y prolongado. Regresé a mi mesa sin mirar a Theodore, paralizado en el escenario, sin observar cómo Alma y Theodore se dirigían a la salida. Los invitados se giraron para observar su partida, mientras abandonaban el salón en completo silencio. Martin, 3 mesas más allá, me miró y asintió. Mi compañero se acercó. ¿Sylvester? No tenía ni idea. Después de ver esa publicación de Facebook, me lo pregunté. Pero esto es completamente diferente. Siempre hay 2 caras, dije. Solo quería que la gente conociera la mía. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Probablemente Elma, probablemente Theodore, quizás ambos. No lo cogí. El ajuste de cuentas estaba hecho. La reconstrucción del carburador requirió paciencia. Pequeños surtidores, ajustes precisos. La satisfacción de restaurar la función de algo roto. Estaba bajo el capó de un Mustang 6.7, con las manos metidas en el compartimento del motor, cuando Eddie apareció a mi lado. «Jefe, su hija está aquí». Su voz, con una cuidadosa neutralidad, sonaba afuera en el estacionamiento con su esposo. «Preguntan por usted». Apreté la mandíbula. Dejé la llave de tubo y me sequé las manos con un trapo. A través de la puerta del compartimento, pude ver su coche sin lavar. El traje caro de Theodore, visible a través del parabrisas, parecía arrugado incluso desde lejos. «Me voy, Eddie. Un asunto personal». «¿Puedes encargarte de esto?» «Por supuesto». Hizo una pausa. «¿Estás bien?» Yo sí. Me quité el delantal, agarré las llaves, salí por la puerta trasera y conduje a casa por la ruta que evitaba pasarlos. Esto no pasaría en mi taller, ni delante de mis empleados, ni en mi ámbito profesional, ni en mi territorio, ni bajo mis condiciones. Cuando llegué a casa 15 minutos después, su coche ocupaba mi entrada. Entré al garaje, cerré la puerta, entré por la cocina y atravesé mi casa hasta la oficina con la ventana que daba al frente. Ya estaban llamando a mi puerta. La mano de Elma tocaba el timbre. Cuando oyeron cerrarse el garaje, vieron mi camioneta. Los golpes se intensificaron. Me quedé de pie junto a la ventana de mi oficina y observé. «Papá, por favor. Sé que estás ahí. Solo 5 minutos. Por favor». «Lo siento mucho». La voz de Elma se oyó a través del cristal, áspera y desesperada. Theodore paseaba por mi porche. «Sylvester, cometimos errores». «Errores terribles. Pero podemos arreglar esto. Solo abre la puerta». No me moví, no respondí. Solo observé desde detrás de mi ventana. No se fueron. Pasó 1 hora. Se sentaron en los escalones de mi porche. Se levantaron y volvieron a tocar. Los hombros de Elma temblaban, llorando. Theodore le puso una mano en la espalda. El gesto fue automático, nada reconfortante. 2 horas. El sol de la tarde los azotaba. El calor de agosto en Phoenix. Se movieron a la sombra del alero de mi porche.
pero no regresaron a su coche. Theodore revisó su teléfono repetidamente. Elma se quedó mirando mi puerta como si quisiera abrirla. 3 horas. Un vecino del otro lado de la calle me miró mientras recogía el correo. Apartó la mirada rápidamente. La escena era evidente. A alguien se le negaba la entrada. Alguien se negaba a salir. Soy tu hija, tu única hija. No puedes dejarme fuera para siempre. Por favor. La voz de Elma se quebró al pronunciar la última palabra. 4 horas. El sol empezó a descender. Las sombras se alargaban en el porche. Luz dorada. Caía la tarde. Llevaban en mi puerta desde las 2. Eran casi las 6. Tomé una decisión. No reconciliarme, terminar con esto. Caminé hacia la puerta principal con las manos firmes en el cerrojo, lo giré y abrí. Se pusieron de pie de un salto. Ambos empezaron a hablar de inmediato, con las palabras atropelladas. Papá, lo siento mucho. Debería haberlo hecho. Si tan solo nos dieras la oportunidad de explicarnos. Theodore me convenció de que debíamos devolverte hasta el último dólar. Lo prometo. Me quedé en la puerta. No di un paso al frente. No los invité a pasar. Solo ocupé el umbral, la frontera entre su mundo y el mío. No pensaba con claridad. Estaba confundido. Haz un plan de pagos, lo que quieras. La voz de Theodore transmitía una desesperación que le quitó hasta la última gota de arrogancia. Sylvester, asumo toda la responsabilidad. Fue mi culpa. Influí en Elma. Tomé malas decisiones. Pero lo arreglaré. Conseguiré otro trabajo. Te lo devolveremos. El dinero de la boda, la inversión inicial, todo. Elma me tendió la mano. Papá, me manipularon. Theodore hizo que todo pareciera razonable en aquel momento. La boda, el dinero, todo. Ahora lo veo. Me equivoqué al aceptarlo, pero sigo siendo tu hija. Eso tiene que contar para algo. Los dejé hablar. Quizás 30 segundos en total. Sus voces se volvieron más frenéticas a medida que mi silencio continuaba. El rímel de Alma se corría. Su rostro. El traje caro de Theodore, probablemente el último antes de la ejecución hipotecaria, colgaba arrugado de su cuerpo. Entonces levanté la mano. Se detuvieron. Un silencio instantáneo. Elegiste tu camino sin mí. Mi voz era tranquila, absoluta. Ahora acéptalo. Deja mi propiedad. Papá, no puedes. Lo siento, por favor. Elma me tomó del brazo. Retrocedí. Su mano se cerró en el aire. La voz de Theodore salió entrecortada. Sylvester, por favor. No tenemos otro sitio. Estamos a punto de perderlo todo. La ironía parecía no entenderla. Ya habían perdido lo más valioso. No dije nada más. Solo los miré. Los miré de verdad, por lo que sabía que sería la última vez. Entonces cerré la puerta, sin dar un portazo, simplemente con la presión habitual, manteniendo el contacto visual hasta que la madera me impidió ver. El cerrojo se deslizó hasta su posición. Clic. Me quedé en la entrada con las manos aún en el pomo, escuchando las voces apagadas del exterior. Alma sollozando, el murmullo bajo y derrotado de Theodore, pasos bajando las escaleras del porche. Me acerqué a la ventana de mi oficina y los vi regresar a su coche. Elma se desplomó en el asiento del copiloto. No cerró la puerta de inmediato, simplemente se quedó allí sentada, inclinada hacia adelante. Theodore rodeó el coche hasta el lado del conductor y subió lentamente. Permanecieron sentados en el coche parado durante varios minutos, simplemente sentados. Finalmente el motor arrancó. Salieron marcha atrás de mi entrada y se alejaron calle abajo. Los observé hasta que sus luces traseras desaparecieron al doblar la esquina. Sonó mi teléfono, con el nombre de Martin en la pantalla. Respondí, ya está. Vinieron a tu casa. Su voz denotaba preocupación, pero no sorpresa. Se fueron, no volverán. ¿Estás bien? Me quedé en mi oficina, mirando la entrada vacía. La luz del atardecer teñía mi vecindario de tonos cálidos. Por primera vez en un mes, desde aquella cena que preparé para 3, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Lo estoy. Por primera vez en un mes, de verdad. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana un momento más, sin celebrar, sin lamentar, solo reconociendo. Todo había terminado. El ajuste de cuentas se había cumplido. El límite era permanente. Las consecuencias se habían cumplido. Me aparté de la ventana y fui a la cocina a preparar la cena. La mañana del domingo llegó tranquila. Me desperté de forma natural,
Sin alarma ni sobresaltos, solo domingo, último día de agosto. Preparé café en la cocina y me asomé a la ventana, observando cómo la luz de la mañana se extendía por el paisaje desértico más allá de mi patio trasero. La tensión que había vivido en mis hombros durante semanas había desaparecido. No fue reemplazado por la satisfacción ni el triunfo, solo la ausencia de peso. Mi teléfono estaba en el mostrador. Un mensaje de Martin confirmando nuestra reunión de las 10:00. Informe de Eddie sobre las operaciones de la tienda de ayer. Nada de Elma ni de Theodore. Me duché, me puse vaqueros y un polo. Casual de domingo. Conduje hasta la oficina de Martin en la calle Tercera. Había venido un fin de semana solo para esta reunión. Eso decía algo sobre el hombre. Sylvester, buenas noticias, aunque no sorprendentes. Whitmore & Associates envió una carta de retiro el viernes. Le pasó un documento por el escritorio. Su demanda de restitución de la manutención financiera y las garantías de herencia se retira oficialmente. Revisé el lenguaje legal. En esencia, no tenemos caso. Ya no lo intentamos. Déjenos en paz. Finalmente se dieron cuenta de que no tenían caso. Nunca tuvieron un caso. Martin sonrió levemente. Pero a veces es necesario agotar todas las opciones antes de aceptar la realidad. Sacó otro juego de documentos. La Fundación de Habilidades Mecánicas de Arizona está oficialmente constituida. La junta directiva incluye 2 representantes de la escuela técnica local, uno de la Asociación Estatal de Comercio Automotriz y un asesor financiero independiente. Tras su fallecimiento, la fundación recibe todos los activos del fideicomiso y comienza a operar. ¿Cuándo comienzan las becas? Las primeras becas podrían distribuirse incluso 6 meses después de la transferencia del fideicomiso. Estudiantes que aprenden tecnología automotriz, becas para herramientas y equipos, y estipendios para aprendizajes. Pensé en jóvenes aprendiendo un oficio, trabajando con las manos, construyendo algo real. Eso es bueno. Eso es real. Gracias por gestionar todo esto, Martin. La confianza, la fundación, todo. Ha sido un placer. Me miró a los ojos. Y Sylvester, hiciste lo correcto. No fue fácil, pero sí lo correcto. Le estreché la mano, tomé mis copias de los documentos, conduje a casa, di un rodeo, pasé por delante de mi tienda insignia en la calle Van Buren, la ubicación original que abrí en 1995. Aparqué al otro lado de la calle, con el motor al ralentí y el aire acondicionado combatiendo el calor de agosto. El edificio parecía sólido y profesional. París, Autocar en negrita en la portada. 3 décadas de trabajo, 60 empleados en 3 ubicaciones, construido desde cero. Esto me sobreviviría, financiaría la educación de la próxima generación. Eso importaba más que la herencia. Me alejé después de 5 minutos. Seguí a casa y pasé la tarde en mi patio trasero. La sombrilla y el ventilador hicieron que el calor fuera soportable. El paisaje desértico se extendía más allá del límite de mi propiedad. Cactus saguaros, colinas rocosas, un cielo infinito. Me senté en una silla cómoda con un libro que tenía pensado leer, pero sobre todo me limitaba a contemplar la vista. Mi vecino Tom me llamó por encima de la cerca. Hermoso día, ¿verdad? Está tranquilo. ¿Cómo va el negocio de autos? Súper bien. Dejé el libro. De hecho, mi nieto Jerry termina la preparatoria el año que viene. Estoy pensando en una formación técnica. ¿Aún aceptan aprendices? Que me llame siempre cuando esté listo. Lo haremos. Disfruta de la noche. Una conversación normal, la vida cotidiana, sin crisis, sin batallas, sin estrategia, solo una tarde de domingo. Sobre las 6 entré a preparar la cena. Ensalada de pollo a la parrilla. Sencillo. Mi teléfono sonó mientras le daba la vuelta al pollo en la sartén. Identificador de llamadas. Alma. Lo miré y lo dejé sonar. El pollo necesitaba atención. El teléfono no dejaba de sonar. ¿Dejaría un mensaje de voz o no? En cualquier caso, no iba a contestar. Después de que saltara el buzón de voz, dejé la espátula, cogí el teléfono y miré su nombre en la pantalla. Su foto, que nunca me había molestado en cambiar, mantuve pulsado el botón de encendido. Ahora apareció el botón de apagado. Lo deslicé. La pantalla se apagó. No solo se silenció, no solo se ignoró. Apagado. Volví a dejar el teléfono en la encimera y terminé de preparar la cena.
Cené en el patio mientras el sol empezaba a descender. Los atardeceres de Phoenix eran espectaculares. Naranjas que se transformaban en morados, rosas intensos que teñían las nubes. El cielo del desierto ofrecía su espectáculo vespertino, indiferente al drama humano que se desarrollaba abajo. Mi teléfono estaba en la mesa del patio, junto a mi té helado, oscuro, silencioso. No lo extrañaba. Llevaba 30 años desarrollando mi negocio. 34 años siendo el padre de Elma. Una de esas cosas seguiría importando. La otra ya había pasado. Pensé en la pregunta de Martin. ¿Qué sigue? Quizás viajaría. Nunca había estado en el Gran Cañón, a pesar de haber vivido en Arizona toda mi vida. Quizás expandiría el negocio. Había interés en una cuarta ubicación en Tempe. Quizás incluso volvería a salir con alguien algún día. El futuro se abría como no lo había hecho en décadas, no porque hubiera sucedido algo bueno, sino porque algo necesario había terminado. El cielo se oscureció, pasando del naranja al morado y al índigo. Empezaron a aparecer estrellas en la cúpula que se oscurecía sobre mí. Me senté con mi plato vacío y mi té frío y vi cómo la noche se adueñaba del desierto. Sin ira, sin arrepentimiento, sin satisfacción, solo paz. Había criado a mi hija lo mejor que pude, dándole todo lo que creía que necesitaba. Ella había elegido diferente. Había tomado sus decisiones sin mí y luego esperaba que yo pagara las consecuencias. No era culpa mía. Había protegido lo que había construido, había establecido límites y había creado un legado que ayudaría a quienes valoraban el trabajo duro y la integridad. Jóvenes aprendiendo oficios, desarrollando habilidades, ganándose la vida. Eso valía más que la sangre. El teléfono permaneció apagado sobre la mesa. No hice ademán de volver a encenderlo. No hacía falta. Todo lo que había que decir ya estaba dicho. Todo lo que había que hacer ya estaba hecho. Una brisa soplaba por el patio, trayendo el aroma aquesosa y polvo, el perfume del desierto. A lo lejos un coyote gritó. Otro respondió. El antiguo ritmo del desierto de Sonora, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban bajo su cielo. Recogí mi plato y vaso. Me levanté y los llevé adentro. Cerré la puerta del patio con llave y enjuagué los platos en el fregadero. La rutina normal de un domingo por la noche. Mañana volvería al trabajo. Arreglaría coches, gestionaría a los empleados, dirigiría mi negocio. La misma vida que había vivido durante 3 décadas, sin el peso de la obligación hacia alguien que nunca la había valorado. Dejé el teléfono en la encimera, oscuro y silencioso. Caminé hacia mi habitación y me preparé para dormir. Cuando apagué las luces, la casa se sumió en una cómoda oscuridad, sin tensión acechando en los rincones, sin temor a las llamadas de mañana, sin preguntarme qué nueva manipulación podría llegar. Solo una casa, solo un hombre, solo otra noche. Y por la mañana, el resto de mi vida continuaría. Si te gusta esta historia, dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.